Ok, ya estamos todos. Me parece que sí, ¿verdad? Creo que faltan. ¿Sí? Creo que faltan 2 compañeras. ¿Dos? Ok, ¿les parece Creo si que sí, ingeniero. esperamos un par de minutitos? Sí, ingeniero, gracias. Sí, ingeniero, gracias. Ok, al contrario. Ok, bueno, referente a lo que nos comentaba la compañera, considero totalmente que tiene razón. Es momento de dejar de lado, pues, todos esos estigmas, ¿no? En donde se cataloga a las personas con discapacidad como personas especiales. La verdad es que son personas con los mismos derechos, las mismas obligaciones que una persona que no tiene discapacidad. Y bueno, la recomendación aquí, pues es que se les trate como tal, como una persona eh, que no tiene discapacidad. A lo mejor sí, va a haber ciertas necesidades especiales que se deben atender. En eso estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, pues el trato y la exigencia debe ser la misma para una persona con discapacidad que para una persona que no tiene discapacidad. Esto no lo vamos a hacer pues por ser mala onda, ¿no? Como se diría comúnmente, lo vamos a hacer porque es una forma o es el propósito de que la persona pues empiece a adaptar al entorno en el que se va a desarrollar y que no, a lo mejor se va a escuchar un poco feo lo que voy a decir, ¿no? Pero que no se acostumbre a que por ser una persona con discapacidad, pues siempre va a tener un trato preferencial o va a tener una atención especial. Si nosotros hacemos esto desde con personas con discapacidad desde pequeños, pues lo único que estamos haciendo es generar un daño en esa persona, puesto que el día de mañana que ya tenga que enfrentarse pues como tal a la vida cotidiana o al mundo, pues le va a ser difícil porque va a estar esperando a que todas las personas pues se acerquen y le digan, ¿sabes qué? Pues no lo hagas, yo lo hago por ti. Entonces, considero que sí es importante que empecemos a dar ese trato a todas las personas por igual. ¿Sale? El siguiente concepto que vamos a estar abordando es, Ingeniero, mándeme, ingeniero, perdón. adelante. Yo nada más quiero hacer así un como comentario. Ujú. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía la compañera y lo que usted dice, ¿no? Pero yo creo que aquí el término de educación especial va más enfocado a diseñar una forma de enseñanza Ujú. para satisfacer ciertas necesidades particulares en este caso, con las personas con discapacidad, Así es. no tanto como una forma de discriminación. Yo el término así como que especial es, como le repito, es para hacer un énfasis de decir, bueno, se requiere enseñar de esta manera porque estas son sus necesidades o porque estos son sus canales de aprendizaje, no tanto en el sentido de discriminar. Entonces yo creo que sí, como que a lo mejor de cierta forma se puede confundir, ¿no? El término. Eso es Así lo es. único que quería aportar. Al Gracias. contrario, gracias a ti. Sí, de hecho, la educación especial, bueno, se divide mucho, ¿no? Realmente, no sé si en algún momento nos hemos percatado que en algunos lugares hay escuelas, por ejemplo, para personas exclusivamente con discapacidad y no admiten a ninguna otra persona. Entonces, como dices, a lo mejor en esas instituciones, pues se ha hecho esa distinción o se ha hecho esa división porque se tiene el personal a lo mejor preparado, más calificado y el material es acorde a las necesidades de cada una de las personas que se integran a esta modalidad de educación. Y en cuanto a la educación inclusiva, bueno, ya es en una escuela a lo mejor donde se atiende a todo tipo de personas, ¿no? Desde personas con discapacidad hasta personas que no tienen discapacidad. Y pues igual, se tiene que trabajar en las formas, los métodos y los materiales adecuados para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de una persona con discapacidad
sea el óptimo. Entonces, bueno, creo que sí es importante que comprendamos bien los conceptos tal y como nos los acabas de explicar, Alicia. Gracias, ingeniero. Al contrario. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de la igualdad de oportunidades, que es otro de los conceptos que vamos a estar abordando. Y tenemos que la igualdad de oportunidades es un proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias dentro del entorno jurídico, social y de bienes o servicios que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el resto de la población. ¿Sale? Entonces, básicamente eso es lo que se pretende, que se generen esas oportunidades de igualdad o esos espacios de igualdad en los cuales se pueda atender a una persona con discapacidad de la mejor manera posible. Como lo decíamos hace un momento, ¿no? A lo mejor en el caso de las personas con alguna discapacidad visual, por ejemplo, lo que se hace en muchos lugares, como fue en mi caso en la universidad, en la UTTT aquí en México, pues me habilitaron un lector de pantalla para que pudiera trabajar desde la computadora y me fuera un poquito más sencillo, digámoslo así, tener el mismo aprendizaje que mis compañeros. Pero pues igual existen diferentes herramientas, diferentes métodos que se pueden poner en práctica para que el nivel de aprendizaje que se espera de una persona con discapacidad sea el adecuado, sea el mejor posible y bueno, que tenga esa misma esas mismas oportunidades que pudiera tener cualquier otra persona que no tenga discapacidad. Esto puede ser en el ámbito educativo, lo reitero, o bien en el ámbito laboral, ¿no? Hoy en día, bueno, pues ya hay muchas empresas u organizaciones, perdón, que están empezando a contratar a personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Bueno, tienen que hacer las adaptaciones correspondientes para que la persona pueda formar parte integralmente de la organización sin el riesgo de sufrir algún percance que pudiera atentar contra la integridad física de esta persona. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que se está tratando de ir adoptando en pues nuestro día a día. Después tenemos el lenguaje y se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. O sea, aquí básicamente son las formas en las que nosotros nos vamos a comunicar con una persona con discapacidad. Obviamente, si la persona con discapacidad a la que estamos atendiendo es sordomuda, pues tenemos que aprender a trabajar con el lenguaje de señas, de tal manera que nos podamos comunicar con esa persona y podamos en todo momento atender a cada una de las necesidades que presenta. Después tenemos... Bueno, estos serían básicamente los conceptos con los cuales nosotros estaríamos trabajando o los conceptos con los que vamos a estar topándonos a lo largo de cada uno de los temas que vamos a ir abarcando dentro de esta capacitación. Hasta aquí me gustaría saber, pues, que ustedes qué opinan de esta cuestión de la inclusión de personas con discapacidad. Bueno, buenas noches, primero que todo. Adelante. ¿Me están escuchando? Yo opino que la inclusión es importante, pero depende también de nosotros, que nosotros mismos exijamos esa inclusión. Ya. Depende de que nosotros mismos velemos por esa inclusión, luchemos por ella, para que se pueda dar también. Esa es mi Así opinión. es. Ok. ¿Alguien más? Irving, ¿qué opinas?
Ok, bueno, pues sí, realmente son muchos cambios los que se tienen que ir haciendo pues al interior de nuestra sociedad. Y esos cambios pues obviamente los tenemos que ir generando nosotros, ¿no? Personas con y personas sin discapacidad, de tal manera que podamos lograr una integración plena de cada una de estas personas a cualquier ámbito en el que nosotros nos estemos desarrollando. Entonces, bueno, pues parte fundamental de esto es lo que nosotros estaremos trabajando a lo largo de esta capacitación. Y bueno, nuestro primer tema ahora sí son los acuerdos internacionales de educación inclusiva. Y bueno, aquí es importante mencionarles que... denme un segundo. Denme un segundito. Listo. Ahora sí. Entonces decíamos que nuestro primer tema con el que vamos a empezar a trabajar son los acuerdos internacionales de educación inclusiva. Y bueno, aquí es importante primero que nada mencionarles que en el mundo más de 1.000 millones de personas viven con alguna clase de discapacidad. Y de ellas, denme un segundito, déjenme admitir a alguien. Me equivoqué. Perdón, es que estoy desde la compu y la verdad apenas estoy aprendiendo a usar bien el Zoom en la lab. Entonces, bueno, entonces decíamos que en el mundo más de 1.000 millones de personas viven con alguna clase de discapacidad y de ellas casi el 93 millones de personas son niños. Y bueno, hoy en pleno siglo XXI, desgraciadamente, muchas de estas personas se encuentran marginadas por el simple hecho de presentar una condición de discapacidad. Entonces, bueno, aquí tenemos un claro ejemplo que pues los prejuicios, los estigmas y los estereotipos siguen apareciendo pues a pesar de la época en la que vivimos, ¿no? A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, que estamos pues en el 2021, todavía seguimos teniendo muchos índices de marginación o discriminación a personas que presentan algún tipo de discapacidad desde tempranas edades, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que se da, creo que no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Y esto se debe a la falta de conocimiento en cuanto a la forma de nosotros atender pues a una persona que presenta alguna condición de este tipo. Y también, bueno, pues esto se debe a los prejuicios sociales en torno a las diferentes discapacidades que puede presentar una persona. Pueden ser discapacidades auditivas, discapacidades motrices, visuales e incluso personas que pudieran presentar discapacidades múltiples, ¿no? Es decir, personas que tienen más de una discapacidad. Y bueno, aunado a ello, uno de los problemas que se desarrolla o que se nos viene encima, generado de la discriminación y de los prejuicios en torno a las personas con discapacidad, es la falta de flexibilidad de instituciones y de los gobiernos para atender con eficacia las diferentes necesidades especiales que pudiera presentar a lo mejor una persona en determinado momento. Y bueno, aquí es importante mencionarles que, por desgracia, las personas con alguna discapacidad tienen menos oportunidades que el resto de las demás de las personas, de tal forma que no pueden acceder a una educación de calidad. Este problema, pues, como bien sabemos, se va acrecentando en los países con menor recurso. Y bueno, para evitar esta injusticia, la UNESCO apoya diferentes tratados y convenios internacionales relativos
a los derechos humanos, que proclaman específicamente el derecho a la educación de todas las personas. Y bueno, algunos de los tratados más destacados con los que nosotros nos podemos topar, según la UNESCO y las diferentes asociaciones con las que trabajan para abatir estas problemáticas de discapacidad, serían los siguientes. El primero, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Después tenemos la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 1960. Y después tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. También tenemos el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. Y bueno, aquí es importante mencionarles que mediante un enfoque basado en los derechos humanos, la UNESCO promueve políticas, programas y métodos que favorecen la educación integradora dentro del aula ordinaria, pues está demostrado que el único sistema garantizado de lograr la igualdad de oportunidades educativas a las personas con discapacidad es bajo este esquema, bajo el esquema de nosotros integrar a una persona con discapacidad a un aula donde hay personas que no cuentan con ninguna discapacidad o que no padecen ningún tipo de discapacidad. Una vez que se empieza a hacer esto, se empiezan a romper esos paradigmas, se empiezan a romper esas barreras, y bueno, se va dando paso a la inclusión de personas con discapacidad al ámbito educativo. Hasta aquí no sé si tenemos alguna duda, algún comentario. Yo solamente, ingeniero, no una duda, pero ¿se escucha por allá ya mi micrófono? Sí, ya te escuchamos. Ah, ok. Es que hace ratito estaba yo hablando, pero no, creo que no había activado por ahí el micrófono. Ah, ok. Perdón. Adelante con lo que nos ibas a compartir. Ah, no, bueno, me preguntaba de qué opinaba yo acerca de la, ¿cómo le llamas? De la Inclusión. Inclusión, exacto. Uh-huh. Pues definitivamente ahí yo creo que está precisamente lo que narraba precisamente la compañerita que participó al principio, ¿no? Pues precisamente pues a quitarnos de momento como sociedad o que quiten, ¿no? Porque soy parte a lo mejor hoy de la sociedad de discapacitados, pero que ojalá pudiese, pues es muy importante, ¿no? Que eso se fomente, porque en realidad eso incluso a nosotros nos favorece, nos hace mucho más seguros, ¿no? Y nos hace parte de una sociedad en la cual pues, realmente pues estamos y somos pues también yo creo que importantes, ¿no? Entonces es muy, 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 fundamental que todo esto, pues en todos los países, ¿no? Se fomente prácticamente, porque en realidad, bueno, yo que no nací con esta discapacidad, sí se me ha hecho un poquito complicado, ¿no? Ser parte de una sociedad de momento que piensan que todo está, que todos son, pues que todos están completamente Así es. Muy bien, excelente. ¿Alguien más, chicos? Chicas. ¿Nadie más? un poquito pues más seguros, ¿no? Es mi perspectiva acerca de la pregunta que decías. Ok, excelente. Muy bien. ¿Alguien más quiera compartir algo de lo que acabamos de comentar? Ok. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre los ámbitos de actuación de la UNESCO en relación a la educación inclusiva. Y bueno, primero que nada es importante mencionarles que entre los numerosos ámbitos de actuación de la UNESCO, pues nosotros nos vamos a topar con los siguientes. Primero que nada, con la promoción de prácticas idóneas e intercambio de conocimientos mediante diversos dispositivos,
tales como el banco de datos. Después tenemos la educación integradora en acción, creada con la colaboración de la Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades Educativas Especiales y la red de Internet Construir Sociedades Integradoras para las Personas con Discapacidad. El siguiente ámbito de actuación de la UNESCO sería creación de alianzas institucionales mediante el equipo especial de educación de la Alianza Mundial por los Niños con Discapacidad, que coordina en conjunto con el UNICEF y la UNESCO. Aquí, bueno, es importante mencionarles que este programa trata de orientar a los Estados miembros en lo relativo a la aplicación del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. Después tenemos fortalecimiento de la capacidad de los países mediante la elaboración de directrices e instrumentos que les ayuden a construir un contexto integrador de aprendizaje. También tenemos los programas de capacitación de docentes y promoción del uso de los TICs en la enseñanza de personas con discapacidad. También tenemos la promoción del derecho a la educación mediante la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Alguien sabe cuándo se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? No, ni idea. No. ¿Alguien más? Creo que es el 3 de diciembre, ingeniero. Así es. No estoy muy segura. Sí, ¿Sí? el 3 de diciembre es el día que se conmemora a las personas con discapacidad. De hecho, aquí vamos a tener una pequeña actividad. Vamos a investigar cómo es que surge o cómo es que se elige esta fecha para nosotros conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿sale? Y bueno, lo vamos a compartir el sábado de la siguiente semana antes de empezar con la clase. Después tenemos los acuerdos nacionales de la educación inclusiva. Aquí, bueno, pues ya vamos a hablar un poquito más de los acuerdos a nivel nacional, bueno, a nivel México, de esos aspectos que se han logrado de tal manera que se pueda lograr la integración plena de las personas con discapacidad. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan, chicos? Chicas. Ok. Bueno, primero que nada tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y bueno, básicamente esta es la única ley que existe en México para lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad y al mismo tiempo funge como ese elemento regulatorio que permite haya una integración plena de este grupo vulnerable de personas a los diferentes ámbitos que se pueden presentar al interior de nuestra sociedad. Y bueno, primero que nada tenemos el artículo 1 que nos habla de las disposiciones, bueno, más bien nos dice que las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. Y su objetivo es reglamentar en lo conducente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión en la sociedad dentro de un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
Aló, Fernando, Adelante. te corta y entonces uno queda ya. Ok, díganme hasta dónde me escucharon y sin problema nos regresamos. El último pedacito se entrecortó y antes de eso también se está entrecortando ya. 1 minuto. Ok, sin problema. Bueno, entonces les decía, vamos a retomar. Decíamos que vamos a hablar de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Y el artículo 1 nos dice que las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. Su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad dentro de un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. ¿Sale? Entonces, básicamente, pues esta ley va orientada al artículo 1 de la Constitución mexicana o de la Constitución Política mexicana, en donde nos habla, pues, de la igualdad que tiene que existir entre las personas con y sin discapacidad, así como de las oportunidades que se deben tener o que se deben dar para este grupo de personas que en determinado momento, pues, pudieran presentar algún índice importante de vulnerabilidad. ¿Sí me escuchan? Sí, caballero. Sí. Okay. Muy bien, entonces aquí es importante también mencionarles que de manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. ¿Sale? Entonces, dentro de esta ley que les voy a compartir al término de esta clase por el grupo de WhatsApp, bueno, pues nosotros podremos conocer un poquito más a fondo, pues todos esos lineamientos o todos esos artículos que protegen a las personas con discapacidad. Después tenemos el artículo número 2, que nos dice que para los efectos de esta ley se entenderá por accesibilidad las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como otros servicios e instalaciones que son abiertos al público o bien que son de uso público, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Sale aquí básicamente pues es esa adaptación que se tiene que hacer en todos los entornos para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente de estas actividades. Por ejemplo, en algunas estaciones del metro aquí en México, ¿no? Si nosotros nos hemos percatado en el suelo, hay un pequeño camino, digámoslo así, marcado como con tipo puntitos, que permite que las personas con discapacidad visual se puedan desplazar, puesto que colocan su bastón dentro de ese caminito que está marcado y van por una sola línea, ¿no? Llegan al punto en el que tienen que dar a lo mejor vuelta a la izquierda o a la derecha y la línea sigue marcada para que se puedan evitar esos accidentes o se puedan evitar percances en torno a la condición de discapacidad que se presente. Igual, pues si nosotros nos hemos percatado en algunos transportes públicos, pues existen los espacios para una persona, pues a lo mejor con silla de ruedas, o siempre se les da a lo mejor los lugares de la parte de enfrente a todas aquellas personas que en determinado momento, bueno, pues presentan alguna condición de discapacidad motriz. ¿Sale? Entonces, básicamente, pues a esto se refiere todas esas adaptaciones que se tienen que ir haciendo para la plena inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos. Después tenemos número 2, los ajustes razonables, y se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Aquí, bueno, básicamente es a lo mejor que en una institución donde trabaja una persona con discapacidad, pues se tienen que hacer las adaptaciones pertinentes para que esa persona pueda tener la movilidad adecuada. Y de hecho, bueno, esto lo estábamos viendo en un curso que su servidor está tomando que se llama Habilidades Sociolaborales. Es un curso pues exclusivamente para personas con algún tipo de discapacidad. Y en la clase que teníamos el día de ayer, no es cierto, el día jueves, perdón, nos decían esto, ¿no? Que pues se tienen que solicitar las diferentes modificaciones o las diferentes adaptaciones para que las personas que presentan o presentamos algún tipo de discapacidad, pues nos podamos incorporar plenamente sin riesgo alguno de sufrir algún tipo de percance. Obviamente, si nosotros como personas con discapacidad, pues no hablamos o no le compartimos a las personas donde vamos a trabajar que pues tal vez necesitamos algún tipo de adaptación, difícilmente esto se va a lograr. Aquí también es importante pues que nosotros externemos esas adaptaciones o esas modificaciones que nosotros requerimos para el desarrollo de nuestras actividades de manera, digámoslo así, normal. ¿Alguna duda hasta aquí? De mi parte, no, ingeniero. ¿No? Fernando, Mándeme. hay que mirar que, por ejemplo, aquí en Colombia está la convención también, pero la de 16 también trata de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces hay que mirar todas esas cosas también. Claro. Y también habla de la accesibilidad y todas esas cosas que te estás hablando. Así es. De hecho, pues creo que todos esos lineamientos o todas esas leyes que se han creado al día de hoy, pues van de la mano, ¿no? Independientemente del país en el que nosotros nos encontremos, pues se ha tratado de que vayan de la mano, que vayan en conjunto con lo que ha trabajado la UNESCO, de tal manera que pueda existir una inclusión plena de todas las personas. ¿Sale? Entonces, sí, realmente cada uno de estos lineamientos, cada una de estas leyes, pues van ligadas una con la otra. Aquí hago un pequeño paréntesis, les comento, nos quedan algunos minutos para que se cierre la sala, entonces les pido de favor que una vez que nos cierre la sesión, nos volvamos a conectar, por favor. Después, el punto número 3 del artículo 2 nos dice asistencia social. Y nos dice que es el conjunto de acciones tendientes a modificar y a mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. ¿Quién me quiere compartir qué es lo que nosotros interpretamos dentro de este apartado? O sea que nosotros seamos personas productivas, ya que nos adecuemos ya a la sociedad. ¿Alguien más? Eso es lo que quiere decir este artículo. Ok, ¿alguien más? Bueno, aquí básicamente es que nosotros como sociedad vayamos haciendo esas adaptaciones o esas mejoras de tal manera que una persona con discapacidad se pueda integrar de manera plena al ámbito que decida, social, académico, laboral. Sale sin excepción alguna. Después tenemos el punto número 4, que son las ayudas técnicas. Son esos dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones fundamentales, motrices, sensoriales o intelectuales. Ok. El punto número 4 son ayudas técnicas y tenemos que son esos dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar
o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales